Hola a todos. Hoy tenemos un problema de las leyes de los gases, ¿vale? El problema dice lo siguiente. En un matraz de 5 litros hay 42 gramos de nitrógeno diatómico a 27 grados centígrados. Se abre el recipiente hasta que la presión de este se iguala con la presión atmosférica, que es de una atmósfera. A. ¿Cuántos gramos de nitrógeno diatómico han salido a la atmósfera? B. ¿A qué temperatura deberíamos poner el recipiente para igualar la presión inicial? Vale, y nos dan como dato que el peso atómico del nitrógeno diatómico es 28. Cuidado con las moléculas diatómicas y con los átomos sueltos, que a veces nos equivocamos con el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno. ¿Vale? Bien, entonces, lo primero que tenemos es, vamos a ir situando las distintas condiciones que hay, ¿vale? En una condición 1, que lo vamos a poner en negro, en una condición 1 tenemos un matraz de 5 litros, ¿vale? Nos dice que el volumen son 5 litros. Hay 42 gramos de nitrógeno diatómico. Y la temperatura, ¿vale? Esto sería la masa. Y la temperatura son 27 grados centígrados, que, bueno, ya sabéis que a mí me gusta pasarlo directamente a Kelvin, ¿vale? Porque al final tenemos que ponerlo en Kelvin. Entonces, estos serían 300 Kelvin, ¿vale? Bien. Se abre el recipiente, aquí tenemos una presión que no sabemos cuál es, ¿vale? Al final la tendremos que calcular, pero por ahora no sabemos cuál es. Se abre el recipiente hasta que la presión de este se iguala con la presión atmosférica, que es de una atmósfera, ¿vale? Esa va a ser nuestra condición 2. A ver, perdón. Condición 2. Dice que abrimos el recipiente hasta que la presión de este se iguala con la presión atmosférica, ¿vale? La presión 2 va a ser una atmósfera. Y nos preguntan, ¿cuántos gramos de nitrógeno han salido a la atmósfera? ¿Vale? O sea, nos pregunta cuál es la masa 2. Bien, y luego el siguiente apartado, ¿a qué temperatura deberíamos poner el recipiente para igualar la presión inicial? Esta presión inicial, que en principio no tenemos que calcularla en el apartado A, la calcularemos para el apartado B, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ir es en el apartado A, que nos pregunta cuántos gramos de nitrógeno han salido a la atmósfera. Bien, tenemos que saber, lo primero que tenemos que calcular es, ya sabéis que trabajar con masas en las leyes de los gases no tenemos las fórmulas con las masas tal cual, tenemos que trabajar con moles. Entonces, vamos a ver cuántos moles tenemos aquí en estos 42 gramos de nitrógeno, ¿vale? Entonces, 42 lo vamos a hacer por factores de conversión. 42 gramos de nitrógeno, según el peso atómico que nos dan aquí, podemos decir que 28 gramos de nitrógeno son un mol, ¿verdad? Entonces, esto da 1,5 moles de nitrógeno. Bien, estos 1,5 moles de nitrógeno, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? De eso es de lo que tenemos que ver cuánto nos queda si pasamos el recipiente a una presión de una atmósfera. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula que nos relaciona los moles con la presión y con la temperatura y el volumen, que también lo tenemos aquí porque el volumen y la temperatura de la condición 2 es la misma que la de la condición 1, ¿verdad? Porque en ningún momento nos ha dicho que hayamos cambiado la temperatura y el volumen sigue siendo el mismo porque seguimos en el mismo matraz. Entonces, el volumen 2 va a ser de 5 litros y la temperatura 2 va a ser de 300 Kelvin. Entonces, para calcular
cuál es esta masa, tendremos que ver cuántos moles nos quedan en las condiciones 2. Pues vamos a hacerlo. Tenemos la fórmula P por V igual a nRT, ¿bien? Y como lo que queremos calcular son los moles, pues decimos que N es igual a P por V partido por RT. ¿Vale? Ya sabéis que os digo siempre que primero trabajéis con las letras y luego ya al final del todo ya sustituimos por los números. Entonces, aquí nos queda que N es igual a la presión, una atmósfera. ¿Vale? Intentad poner las unidades todo el rato porque así, si os equivocáis, lo vais a ver, ¿vale? Si no, al menos hay que ponerlas siempre al final. Pero bueno, yo siempre os recomiendo que en la fórmula también lo pongáis. El volumen son 5 litros. R es nuestra constante de los gases ideales, que es 0,082 atmósferas por litro partido por mol y Kelvin. Y por la temperatura, que son 300 Kelvin. Bien, Kelvin se nos van con Kelvin. Atmósferas con atmósferas, litros con litros, y estos moles subirán aquí arriba. Y esto nos da 0,203 moles. ¿Vale? Estos son los moles que se van a quedar en el matraz. Son los moles que tenemos en el matraz dentro en estas condiciones. ¿Vale? Pero lo que nos pregunta es cuánto sale, con lo cual tendremos que restarle a los moles que teníamos al principio estos moles que se han quedado, ¿no? Pues son 1,5 moles que teníamos al principio menos 0,203, ¿vale? Nos queda 1,297 moles. Y esto habrá que pasarlo a gramos porque lo que nos preguntan es la masa. ¿Vale? Voy a subir un poco. Entonces, 1,297 moles. Y sabemos que el peso atómico eran 28, entonces sabemos que un mol, ¿vale? Volvemos a hacer la transformación al revés. Son 28 gramos y esto nos da 36,316 gramos que han salido. ¿Vale? Que es lo que nos preguntan en el apartado A. Bien, bueno, espero que hayáis entendido este apartado. Vamos a ir con el siguiente. Vale, voy a borrar. Bueno, voy a apuntar aquí lo que nos queda porque nos va a hacer falta ahora. Son 36,316 gramos han salido. Que corresponden con 1,297 moles y nos han quedado 0,203 moles dentro, ¿vale? Bueno, pues borramos esto y vamos, bueno, igual he borrado mucho. Vale. Bueno, vamos con el siguiente apartado, ¿vale? Que lo vamos a hacer en azul. Porque son nuevas condiciones, ¿vale? Son las condiciones 3. Lo vamos a apuntar aquí. Condiciones 3. Nos preguntan a qué temperatura deberíamos poner el recipiente para igualar la presión inicial, ¿vale? No hemos calculado la presión inicial. ¿Os acordáis que os dije, esta presión no la sabemos? Ahora no nos hace falta para el apartado A, pero para el apartado B sí nos hace falta. Entonces vamos a calcularla ahora.
¿vale? ¿Qué fórmula utilizamos? Pues otra vez esta. Porque tenemos todo lo que necesitamos en esta condición para calcular aquí la presión, ¿vale? La presión es igual entonces a N por R por T partido por el volumen, ¿vale? Y esto va a ser, habíamos calculado los moles, ¿verdad? Que los he borrado. Pero si os acordáis, eran 1,5 moles, ¿vale? Lo ponemos aquí arriba, perdón. 1,5 moles, ¿vale? Lo habíamos calculado aquí, pero lo he borrado. Por R, pues 0,082 atmósferas por litro partido por mol y Kelvin. Y por la temperatura, que son 300 Kelvin. Y todo partido por el volumen, que son los 5 litros. ¿Vale? Con esto vamos a calcular esta presión inicial, que es la que me dice a la que quiere volver a llevar el matraz una vez que lo ha abierto. Entonces, esto, pues, a ver, moles se nos van con moles, litros se nos van con litros, Kelvin se nos van con Kelvin y nos quedan atmósferas, ¿vale? Como estamos calculando presiones, pues fenomenal. Y esto da 7,38 atmósferas, ¿vale? Esta es la presión que teníamos inicialmente, aquí, es esta presión. 7,38 atmósferas, ¿vale? Bueno, borro. Y entonces, en esta tercera condición, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener una presión que queremos alcanzar otra vez de 7,38 atmósferas, un volumen que vuelve a ser los 5 litros porque seguimos dentro del matraz, ¿vale? ¿Qué más conocemos? Pues conocemos los moles, o sea, N, porque hemos dicho que quedaron 0,203 moles, ¿verdad? Que fueron los que nos quedaron después de abrir el matraz y de igualar las presiones. Entonces, ya lo tenemos todo. Nos falta la temperatura, que es lo que nos piden, ¿vale? Entonces, volvemos a utilizar la misma fórmula, ¿vale? Este problema es siempre la misma fórmula en distintas condiciones. P por V igual a N RT. Como en este caso lo que queremos calcular es la temperatura, pues nada, decimos que la temperatura es igual a P por V partido por NR. Y esto es igual a la presión, que son 7,38 atmósferas, por el volumen, que son 5 litros, partido por N, que es el número de moles que hemos calculado aquí, que nos habían quedado 0,203 moles, y por la constante, que es 0,082 atmósferas por litro partido por mol y por Kelvin. Y esto da, a ver que me venga un poquito más para acá, y esto da una temperatura de 2216,75 Kelvin, ¿vale? A esa temperatura es a la que tendríamos que llevar el matraz para volver a alcanzar la presión inicial. Bueno, pues con esto queda resuelto el problema. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos.